Queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este segundo programa de esta temporada de mis enigmas favoritos. Bienvenidos a todas esas personas que nos están viendo en este momento en directo en toda Málaga y también para toda Andalucía de forma indiferida. Ya lo adelantaba la pasada semana, esta noche nuevamente abordaremos y hablaremos del que es mi enigma favorito, el apasionante, escurridizo y polémico fenómeno OVNI. Como saben muchos de ustedes, en la temporada pasada hubo varios espacios que dedicamos a este asunto, invitando a investigadores de alto prestigio en lo que se refiere a la investigación y la divulgación de la temática OVNI. Esta noche contaremos con la presencia de una persona muy especial, al menos para mí, como también supongo que para muchos de ustedes, una eminencia en lo que se refiere a la divulgación y la investigación del asunto que vamos a tratar hoy. Para nosotros, la nueva generación de investigadores OVNI ha sido nuestro maestro, que durante mucho tiempo y sus libros y sus muchas conferencias nos ha ido aportando claves, experiencias y conocimientos para llegar a eso que él denomina el arte de investigar. Sobra decir que el invitado de esta noche es toda una eminencia en lo que se refiere al tema OVNI. Vamos a conocer a nuestro invitado de esta noche. Juan José Benítez, nacido en Pamplona en 1946 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, inició su labor como investigador de temas ocultos en 1972. Desde entonces ha escrito más de 30 libros, la mayoría dedicados al fascinante fenómeno de los ovnis, lo cual le convierte en el autor europeo con mayor número de obras sobre el particular. En su dilatada experiencia como ufólogo, ha interrogado a más de 10.000 testigos, ha publicado miles de artículos y pronunciado cientos de conferencias, recorriendo más de 3 millones de kilómetros, siempre a la búsqueda de respuestas para el que considera el más irritante de los misterios que pesan sobre el hombre. En agosto de 1992 dirigió en el Escorial el primer curso universitario sobre los no identificados. Su obra de investigación se completa en el campo de la narrativa con diversos títulos, especialmente la serie Caballo de Troya, uno de los éxitos más espectaculares del mundo editorial. Su último libro publicado es Caballo de Troya 6, Hermón. Juan José Benítez estará aquí esta noche para hablarnos sobre el polémico, apasionante y escurridizo fenómeno OVNI. Juanjo, algunos años, ¿no? Hace de aquello. Sí, te da miedo cuando ves cómo pasa el tiempo, ¿no? Es terrible. Pero bueno, yo me doy por muy satisfecho, creo que he contribuido un poco, como muchos investigadores en todo el mundo, sobre todo a abrir la mente de las personas, a que la gente observe, contemple, reflexione, piense que no estamos solos, que hay muchas civilizaciones ahí fuera más avanzadas que la nuestra, y que el futuro de la humanidad pues son las estrellas algún día, ¿no? Es todo un honor, de verdad, tenerte aquí. Soy mayor ya, voy para los 60, pero no soy maestro de nada. Yo creo que sí, por lo menos de esa nueva generación, como comentabas, de investigadores, ¿no? De esa nueva tercera generación de investigadores OVNI. Hombre, llevo muchos años en el tema, llevo casi, bueno, más de 27 años ya trabajando todos los días en la investigación. Y bueno, aunque no soy muy inteligente, pero a fuerza de años algo se me va quedando, ¿no? Así que, pero no, rechazo lo de eminencia, lo rechazo de plano. Bueno, Juanjo, son más de 25 años de investigación, de experiencias, de correrías, de aventuras, de investigaciones. ¿Cómo ha sido toda esa etapa? ¿O cómo está siendo? Bueno, es muy difícil de resumir porque son más de 4 millones de kilómetros, casi voy ya para 30 años de investigación continuada, silenciosa, cada vez más silenciosa, pero constante. He visto estos objetos, estas naves, para mí son astronaves, en 4 ocasiones, con, digamos, bastante cercanía. Tengo mucha información, lógicamente, por tanto tiempo recorrido. Tengo mucha información y muchas pruebas, no solamente de lo que es el fenómeno, o de lo que suponemos que es el fenómeno, sino de cómo actúan los gobiernos, cómo actúan especialmente los servicios de inteligencia en el mundo entero, no solamente en nuestro país.
Y la verdad es que hay momentos en los que uno se siente un poco cansado. Cansado porque la opinión pública va teniendo cada vez más información. Tu programa es uno de los vivos ejemplos de que el tema está en la calle, el tema llega a las mentes de las personas, las abre esas mentes. Pero a pesar de todo, de los 50 largos años, digamos, de era oficial del fenómeno OVNI en el mundo, pues queda mucho camino por recorrer, hay mucha ocultación. La gente, la opinión pública de verdad, no sabe lo que está pasando, es decir, no sabe la gravedad del tema. Juanjo, vamos a hablar de esas pruebas y de esas conclusiones que tú has ido sacando a lo largo de muchos años. Juanjo, una de las conclusiones más importantes dentro del fenómeno OVNI, que tú has comentado mucho y a la que han llegado muchos investigadores, es que nada dentro del fenómeno OVNI es casual, nada es azar. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Bueno, después de examinar, pues no te voy a exagerar, pero más de 3.000 casos en estos 27 años, de reflexionar todo lo que he podido, y no es poco, uno se va dando cuenta de que muchos casos aparentemente suceden por casualidad, en lugares apartados o no apartados, en carreteras, en bosques, en la mar, en campos militares. Y yo entiendo que todo eso tiene un objetivo, está perfectamente implicado. Sirve para mentalizar a personas de ese entorno, a las personas que conocen el caso después en sus círculos próximos, a los lectores o televidentes o personas que leen libros o que leen revistas o que ven tu programa o que ven otros programas. Todo esto es como una mancha de aceite que muy despacio, muy lentamente, de una manera muy firme, va concienciando a la humanidad de que no somos los únicos, los más guapos, ¿no? Y yo creo que eso es un programa hecho por esas civilizaciones, por lo menos lo sospecho, muy bien planificado, muy bien planeado. Tú apuntabas en alguna conferencia que yo escuché hace algún tiempo que efectivamente esas civilizaciones no humanas, aparte de cumplir sus propios trabajos específicos, entre comillas, sería el trabajo que harían ellos, por supuesto esto no lo tendrían que decir ellos, un trabajo de mentalización colectiva, ¿no es así? Sí, eso es lo que sospechamos casi todos los investigadores, de que desde hace, bueno, pues en realidad cientos o miles de años, porque están aquí mucho antes que el ser humano, pero digamos desde la era oficial OVNI, que son estos 50 años que llevamos, hay una concienciación sistemática en todo el planeta, constantemente, sencillamente para que la gente vaya dándose cuenta de que nuestro futuro es un futuro espléndido y es un futuro que está fuera de aquí, está en otro lugar. Pero es un sistema que nosotros a veces no entendemos, es irritantemente lento, como digo, que tenemos prisa por conocer el fenómeno y probablemente el fenómeno se autocorrige, el fenómeno sabe y conoce sus propias pautas y así actúa. Y entonces suceden casos, por ejemplo, en un lugar y automáticamente salen determinados medios de comunicación o los servicios de inteligencia, etcétera, etcétera, diciendo que eso es un globo, o que eso es Venus, o que... Entonces la opinión pública se tranquiliza, pero el fenómeno continúa. Es decir, ¿crees tú, Juanjo, que el comportamiento que están desplegando estos seres, estas civilizaciones, es el más inteligente que se haya podido ver? Yo creo que es más inteligente que lo que nosotros hubiéramos hecho o lo que ya hemos hecho en otros momentos de la historia. Es decir, ellos sí son respetuosos con la libertad de la gente, con nuestra libertad. ¿Por qué? Porque, bueno, basta echar una ojeada a los libros de historia y uno se da cuenta de que los ingleses o los alemanes o los españoles, cuando colonizan en la antigüedad América o África o la India, etcétera, arrasan en buena medida a esas culturas supuestamente inferiores y no queda nada de ellas. Eso no es ser inteligente, eso es colonizar, arrasar y destruir. Estos seres tienen un comportamiento, creemos nosotros, porque entre paréntesis del fenómeno OVNI sabemos más bien poco. O sea, las personas que digan que saben mucho del tema OVNI están engañando, es decir, es un fenómeno tan difícil y tan complejo que se nos escapa constantemente. Y de hecho la ciencia pues no ha entrado oficialmente a investigar. Pero bueno, por lo poco que sabemos y por lo que sospechamos, entendemos que el comportamiento de estas civilizaciones, que son muchas civilizaciones, es lo más correcto, coherente para nosotros. ¿Por qué? Pues porque si mañana hubiera un descenso oficial público con las cámaras de televisión en París o en Nueva York o en Madrid o en Málaga o donde sea, pues
el planteamiento general de la humanidad tendría que ser revisado en su totalidad, desde los sistemas políticos a los sistemas económicos, a las fuentes de energía, a la ciencia, a las religiones, por supuesto, etcétera, etcétera. Y eso no es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos, creo yo, un ritmo evolutivo que será mejor o peor, pero es el nuestro. Si mañana desciende aquí una civilización y nos dice, miren ustedes, Dios existe, no cabe la menor duda, pero no tiene nada que ver con ninguna de las religiones que ustedes practican. ¿Qué pasaría con millones de personas que creen de buena fe en el Islam, o en el budismo, o en la religión católica, etcétera, etcétera? Pues se produciría un choque interno de cada persona y se terminarían lastimando los principios y las ideas de cada ser humano. Y eso no es bueno. De la misma manera que, puesto un poco el ejemplo de la religión, se puede poner con las fábricas de armas o con el petróleo. Las bolsas caerían todas. Y además yo intuyo que podría suceder algo verdaderamente trágico, muy propio de nuestro mundo, que es muy, muy, muy joven todavía, creo yo. Que inmediatamente habría un sector de la humanidad que se pondría a favor de los extraterrestres y otro en contra. Con lo cual ya tendríamos garantizada una nueva guerra. Claro, una confrontación. Sí, entonces yo creo que va a pasar mucho tiempo todavía hasta que esas humanidades definitivamente nos den la mano. Juanjo, hoy por hoy podemos decir de que el fenómeno OVNI ya no es una cuestión de creencias, sino una cuestión de información. Totalmente. Yo creo que ha sido siempre eso. Es decir, hombre, hay mucha gente que lo simplifica y dice, bueno, yo no creo en el tema, yo no creo que existan ovnis o que existan civilizaciones. En realidad lo que se debería decir es, yo no tengo suficiente información para pronunciarme sobre el tema, y eso es correcto. Pero las personas que tienen suficiente información, que ya son muchas, hay una encuesta por ahí desde hace muy pocos años que habla de un 60 y tantos % de la población europea que sí considera que el fenómeno es real. Hace 15 años era al revés. Había un 40% que decía que sí y un 60 y largo que para nada no creía en esta historia. Pero yo creo que es un problema de información, y de información seria y fidedigna y rigurosa, ¿eh? No los charlatanes que salen de vez en cuando en las cadenas que hemos visto y conocemos todos, de las televisiones nacionales y tal, que bueno, es que son el hazme reír. Eso no tiene nada que ver con la investigación que estamos haciendo. Aprovecho ese momento para decir que este programa es la antítesis de todo eso, Juanjo. Sí, si no, no estaría aquí. Juanjo, una vez deducidos los errores, los fraudes, los posibles engaños, los posibles montajes, hay un reducto de casos en todo el mundo muy importantes que nos dan la conformidad y la veracidad sobre este fenómeno, ¿verdad? Hay miles, por no exagerar, vamos, no quiero exagerar, pero la realidad es que son millones. Pero bueno, vamos a dejarlo en miles de casos comprobados, de gente de gran credibilidad, con huellas en el suelo, con testimonios de los radares militares, con persecución de aviones de combate, con filmación de los aviones de combate, de esos objetos, con películas infrarrojas, con fotografías, pero sobre todo, y siendo esto importante, por lo menos desde el punto de vista de la investigación científica, sí, o al menos lo será algún día, cuando la universidad ya entre definitivamente a la investigación, que es quien tiene que coger el relevo. Claro. Pero además de eso, yo considero que el testimonio de las personas, las palabras de las personas, cuando son personas, repito, de credibilidad, y no son desequilibrados, son personas que no están enfermas, o que no tienen afán de protagonismo, etc., eso es importantísimo. Es decir, una de las cosas que a mí más rabia me da es cuando algunos intoxicadores profesionales que andan por ahí diciendo que el fenómeno no es real, se burlan del testimonio de las personas. Hay personas, ¿no?, pagadas para intoxicar el tema OVNI. No te quepa duda. Luis, hay en nuestro país, en España, en esta supuesta democracia, que yo sepa, hay entre 6 y 10 personas que tienen acceso a los medios de comunicación de una manera relativamente frecuente, supuestamente científicos, supuestamente investigadores de este tema. Que no lo son. Que no lo son. En fin, lo de científicos sería muy discutible. Que están pagados por los servicios de inteligencia con dinero o con trato de favor. Y esto obedece a una campaña muy vieja ya, de esos determinados servicios de inteligencia que están al servicio de los norteamericanos. No nos olvidemos, ¿eh? España es un país
que sigue colonizado por los norteamericanos en muchos aspectos, no solamente en el tema militar, sino en otros también más sutiles y más terribles. Has mencionado, Juanjo, perdona, los cazas militares, has mencionado incluso también aviones civiles que se encuentran con estos ovnis, pero ya el fenómeno ovni no es un problema que atañe dentro de las capas terráqueas, sino que fuera de la Tierra también astronautas han visto, grabado y filmado ovnis. Sí, hay muchos testimonios de cápsulas, de astronautas, en fin, de muchos de los proyectos que conocemos, por lo menos de la parte occidental. Ahora empezamos a saber que también en el antiguo bloque soviético también han pasado muchas cosas espectaculares, donde los ovnis, las naves han sido filmadas, han sido tiroteadas. Ha habido respuesta también por parte de estas naves desintegrando aviones. O sea, desintegrando aviones de combate. Algunos accidentes, incluso que, entre comillas, han sido calificados como tales, de aviones de combate, aviones militares, por ejemplo, no han sido tales accidentes. Ha sido una, digamos, una réplica o una contestación de estas naves a una agresión previa. La mayor parte de estos supuestos accidentes han sido siempre una agresión inicial por parte de los aviones de combate. Los americanos tienen una normativa, los aviones, sobre todo las fuerzas aéreas norteamericanas, que los pilotos, afortunadamente, que son personas, yo creo que muy inteligentes. Y la más cualificada. Y muy preparados y muy sensatos, no cumplen. Y es que una de las normativas que tienen confidenciales, cuando se aproximan a un ovni, hay que derribarlo como sea, incluso lanzando el avión contra el ovni. Ajá, y tirándose en paracaídas. Lo que pasa, repito, es que no lo hacen. Claro. Porque normalmente, repito, los pilotos son personas muy sensatas y muy preparadas. Pero esa es una de las normativas que hay en la Fuerza Aérea Norteamericana. Si la gente supiera de verdad cómo nos manipulan en el fenómeno ovni, y siempre encuentro lo mismo, en el fenómeno ovni, que es aparentemente un fenómeno de segunda división B, digamos, en el conjunto de la sociedad humana, si ocurren las cosas que ocurren, ¿cómo nos estarán engañando en el tema de la salud? ¿O del dinero? ¿O del gobierno general de un país? Estamos siendo totalmente manipulados. No tenemos ni idea de lo que está pasando. Es decir, somos muy ingenuos, la sociedad es, pienso yo, totalmente manipulada por los estados en general, y bueno, yo me asombro cuando los políticos, por ejemplo, hablan de la democracia. Pero oiga, ¿qué democracia puede haber en un país como el nuestro, donde los militares, mejor dicho, rectifico, algunos militares nos consideran deficientes mentales? Es decir, en el año 92 se abren por fin los archivos de la Fuerza Aérea Española sobre el tema OVNI. Exacto. Se produce lo que se llama el fenómeno de la desclasificación de una serie de expedientes. Aproximadamente 1.800 folios que abarcan unos 80 y tantos casos desde 1962. Bueno, cuando los investigadores tenemos acceso, y cualquier personaje, cualquier persona de la opinión pública puede ir a los archivos y comprobarlo, vemos que los folios están manipulados, faltan expedientes. Están manipulados esos expedientes. Se han tergiversado, no son los originales. Es decir, es una desclasificación nula. Jurídicamente es nula. Y además es una tomadura de pelo de la sociedad humana. Yo lo he dicho muchas veces y lo he publicado. Y supongo que algún día tendré la mala suerte de que abriré el capó de mi coche ahí en Cádiz y me encontraré 2 kilos de cocaína. Tremendo. Creo que se me entiende bastante bien. Bastante bien. Yo admiro mucho y profundamente a los militares o las personas que han tenido contacto con los militares, que son capaces de hablar de estos temas. Porque realmente es una tenebrosa trama la que se ha urdido no solamente en nuestro país, en casi todos los países occidentales sobre todo. El fenómeno OVNI es un fenómeno terrible por la gravedad, no porque nos vayan a invadir, sino por lo que saben, por lo que tienen y sobre todo cómo actúan. Es decir, cómo amenazan a la gente, cómo les silencian, cómo trabajan de una manera absolutamente nazi. Esto es lo que la opinión pública no sabe. Y bueno, pues poco a poco entre los investigadores yo creo que vamos a ir concienciando a la gente de que
señores, esto de democracia, nada de nada. Como ustedes saben, este programa se llama Mis enigmas favoritos, es el título de uno de los libros de Juan José Benítez. La audiencia, como ya me conoce, sabe cuáles son mis enigmas favoritos. ¿Cuáles son tus enigmas favoritos, Juanjo? Bueno, mira, por supuesto que los tengo. Quizás uno de los más interesantes para mí, más fascinantes, es la sábana santa de Turín. Por supuesto el fenómeno ovni, claro. Vamos, ya casi es que me olvido de él porque estoy todo el día adentro, ¿no? Pero vamos, el tema de la sábana santa con esa imagen magnífica, extraña, maravillosa, polémica del cadáver supuestamente de Jesús de Nazaret, pues es un enigma, es un reto para la ciencia, ¿no? Y cada vez que investigan salen sorpresas. Yo creo además que tiene un fondo, para los que consideramos que es auténtica, tiene un fondo muy importante respecto a, no voy a decir a la religiosidad, que no me gusta mucho el término, sino a lo más puro de la espiritualidad humana, es decir, de los anhelos que tiene el ser humano por otras cosas, por el más allá, etcétera, ¿no? Ahí va a haber muchas sorpresas todavía. ¿Las va a ver? Yo creo que sí, porque la investigación se detuvo prácticamente en el 78-79, después surgieron las bromas del carbono 14, y la ciencia ya no ha podido entrar, la Iglesia se ha sentido muy remisa, muy prudente, pero yo tengo confianza de que a partir del año que viene, quizás con la siguiente ostensión, cuando se abre de nuevo otra vez la urna, quizás se nombren ya nuevas comisiones, se pueda entrar, se pueda ver o afinar mejor. Claro, han pasado más de 20 años, hay mejores equipos científicos y se pueda saber cuál es la naturaleza de la radiación que dejó esa imagen grabada, ¿no? Que es una de las claves. Esto nos lleva, bueno, nada más y nada menos que a pensar que lo de la resurrección no es ninguna broma. Que fue en serio, que fue una realidad. Que fue una realidad física. Es decir, que lo que se nos ha contado a través de las religiones no es una metáfora, ni es un... Excelente trabajo el tuyo y el libro El Enviado, donde hablas precisamente de la sábana santa de Turín. No me acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hacemos un receso, una pequeña pausa para la publicidad, pero regresamos en un instante. Hasta ahora mismo.